Hola amigos, les mando un abrazo muy grande a toda la gente que sintoniza la 102.5. No tengo un mal recuerdo con la música, al contrario. Es una asociación de buenos recuerdos. Por ahí, hay veces que las cosas a uno no le salen como quisiera, pero por suerte siempre la vida me ha dado una revancha. Pero la verdad que hoy hemos conformado una banda que se lleva este grupo, de este logo que acabas de ver, más de 7 años trabajando juntos. Está muy bueno. Que sea una familia la banda, que le pongan ganas y que hagan las cosas como quieren. Totalmente. Muchísimas gracias disculpame por estar de plomo todo el rato. No, porque todo bien. Que sos un grande para mí y para muchos de hacen un montón. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes, chicos. Buen regreso. ¿La 15 le muestro? ¿La 15? No te leo.
supo armar muchas grescas en nuestras épocas. Cuando el Beto se planta con su micrófono en el escenario, él dice, acá está el heavy metal. Ya no creo en nada, ya no creo en ti, ya no creo en nada porque nadie cree en mí. Esto es un lujo, loco. Beto Samarvide, loco. El que le enseñó a cantar heavy metal a todo el mundo acá en este país, ¿eh? El primer cantante de heavy metal de Argentina. El cantante de B8. Será la solución, destrucción. Yo ya venía escuchando hablar de un grupo que se llamaba B8. Junto con los Violadores eran los grupos más rebeldes. Estaban cantando cosas que nadie estaba cantando. Estábamos hablando de época de los militares, ¿eh? Tener el pelo largo como ellos y ponerse una campera de cuero era el sinónimo de esta noche duermo en la comisaría. Y estos se la bancaban, iban en cana todos los días. Será la solución. B8 tenía un discurso tremendamente punk con un sonido metalero. Luchando por el metal es el disco que funda el heavy metal en la Argentina y a mí no me dio pelota a nadie durante un año con ese disco, ¿entendés? Se siente en el aire la fuerte tensión, esta imponente furia de mi... No es un mito, no es un mito. Los mitos hablan de historia, no, sigue vivo. Hoy B8 está vivo como nunca, 30 años después, ¿eh? Uno siempre dice, bueno, ¿qué hubiese pasado si? ¿Qué hubiese pasado si no se separaban? ¿Quién sabe? Vaya adentro. ¿Cómo estuviste? Ya sé, no me digas nada. Todo el mundo quería saber de nosotros porque habíamos tocado en B8 y habíamos dejado de tocar durante 4 años, creo, cuando después volvimos con Lobos, ¿no? Inmediatamente no hicimos nada y aparte en ese tiempo decidimos cada uno, viste, hacer como una especie de sanidad interna, viste, de todos esos años de descontrol, viste. De alguna manera ese periodo de rockstar yo ya lo tuve en B8 y yo notaba, viste, que de hacer una nueva banda tenía que tener otro tipo de elementos con los que contaban B8, viste. O sea, algo más. Y ese valor agregado fue justamente el trabajar dentro nuestro un montón de situaciones que había que no estaban bien. Por B8. ¿Cómo andaba eso? Por favor. Todo ese 90 fue un periodo de aprendizaje muy, muy fuerte, porque con Miguel empezamos a trabajar ya en un proyecto que sería todo lo que había quedado en el tintero musicalmente con B8, lo que no pudimos hacer. Entonces ya esas cosas que quedaron en el tintero las empezamos a retomar con el proyecto Lobos.
por aquellos años que veníamos, viste, muy de descontrol, de drogas y qué sé yo, había mucha gente que por ahí nos hubiera querido ayudar, pero no sabía cómo. Viste, porque hay muchas de las cosas que uno las tiene que trabajar solo. O sea, el drogadicto, viste, el tipo que curte de alguna manera está buscando su cura, viste, está buscando su remedio, viste, al problema que tiene, que es un problema de un vacío interior muy, muy importante, viste. El peor trabajo, el peor laburo que te puede tocar es justamente ese, ¿viste? El empezar a trabajar sobre vos mismo, sobre lo que hay adentro, ¿viste? Del corazón. No es fácil, ¿viste? No es fácil. Se puede, pero no es fácil, ¿viste? Muchísimas gracias a todos ustedes por estar esta noche presentes. ¡Arriba San Jorge! ¡Arriba San Jorge! En esta noche especial de sábado, con usted, ¡Loco! Y claro, ¿viste? Eso para el heavy metal de ese momento, tal vez para el de hoy también, ¿viste? Tal vez todo ese tipo de cosas le resultan inconcebibles, ¿viste? Como decir, no, pero este tipo es un tarado, es un blando, como decían en ese momento, ¿viste? Y en realidad es todo lo contrario, ¿viste? Recuerdo que la primera vez que fuimos al interior del país a tocar con Lobos, cuando salimos, creo que fue en San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, nos tiramos con una rueda de tractor al escenario. Teníamos que esos 15 temas, íbamos por el tema 9 y casi entró un chabón, me acuerdo, con una rueda de tractor, no sé dónde la sacó, y la quería tirar al escenario el chabón. Porque la gente mientras tocábamos, hacía poco, se copaba, pero cuando dejábamos tocar nos empezaban a insultar, decían, no, evangelitas, hijo de puta. En esa época, cuando sale Lobos, no había muchos referentes de lo que era ni siquiera se conocía el metal cristiano. Nos daban con un caño en realidad. Más la propaganda que habían hecho en contra de nosotros, de que éramos como unas especies de traidores al género de heavy metal y qué sé yo. Si bien ellos no hacían una prédica de sus creencias, pero vos leías las letras, leías el mensaje y te das cuenta hacia dónde apuntaban, ¿no? Éramos 4, como decía Miguel Roldán muchas veces, 4 chabones que creen en Dios haciendo música, nada más. Era una banda de heavy metal, punto. No fue fácil porque para los metálicos nos caratulaban, ¿viste? Como los evangelistas. Y para el ente, si querés llamarlo religioso, iglesia, como quieras llamarlo, éramos raros. Me echaron de algunas iglesias también acá, de la mano de no entrar en esos moldes religiosos, ¿viste? Que muchas veces uno encuentra, ¿no? ¡No te rindas! Como que ya la vestimenta hacía pensar que eras un degenerado, ¿viste? Un violador. Y dice, este pibe está endemoniado, tiene un demonio, tiene un espíritu inmundo. ¡Espíritu inmundo! Había pastores o qué sé yo que, claro, si escuchaban...
El victorioso, vive el hombre de Galilea. ¿Escuchaban eso? Acaban de escuchar. No lo pueden concebir. Era del diablo. ¡Necios! 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 Te contaba, o sea, primero hay que luchar lo que es la estructura de la iglesia para hacer un tipo de evento como este. Digamos, luchar con la estructura que no nos deja, de que el rock no es de Dios, de que el heavy metal, esto y lo otro. Entonces, cuando nosotros quisimos empezar a plantear la idea de hacerlo acá, nos querían mandar a un club que estaba a 2 cuadras, y no, ellos querían, el grupo, la banda quería que sea acá en la iglesia, o sea, era interesante que sea una iglesia y era importante. Y entonces ahí me empecé a ver de que él realmente se sentía bien de que sea una iglesia que se abra, porque supuestamente decía que las iglesias generalmente no le abren las puertas a ellos para este tipo de recital. Pero hubo personas que realmente tenían la cabeza afortunadamente abierta, ¿no? Con los cuales hicimos un montón de charlas así para padres cristianos, ¿no? Que tenían por ahí hijos cristianos y por ahí decían, mi hijo está escuchando rock, y para ellos era, en ese momento era como ahora, no sé, que sea un pibe chorro, a ese nivel, ¿viste? La gente decía, no, el tipo seguramente que tiene acceso ahora a las drogas y va a tener SIDA y se va a morir. O sea, la gente se enganchaba en unos rollos terribles. Vamos, vamos. ¡Dale, Pocho! Que tratan a su público como perdedores, ¿viste? Entonces les tratan de meter en la cabeza una información como si fuese la cabeza de esos chicos de un inodoro, ¿viste? Un tacho de basura. Son grupos, ¿viste?, que han creado un daño muy grande en la gente. Y luego justamente significa palabra. A la eternidad, si puedes creer que yo soy la vida. Oh no, morirás jamás, porque yo vencí en la cruz la muerte. Ven a la eternidad, si puedes creer que yo soy la vida. Oh no, morirás jamás.
gracias, los queremos mucho. Acá arriba por la avenida Corrientes, como el carnaval. Acá, para todos lados. Los vecinos acá hay lugares como en Salta, la provincia de Salta, ahí vos tocás y son recontra heavy, pero tipo que hacen un quilombo, tipo que si vos no tocás el tema que ellos te piden, te tiran con un piedrazo. Te cagan a piedrazo. Tocá destrucción, marica. Cuando fuimos a tocar a Jujuy, decía, tocá destrucción, punto, le decían a Beto. Che, pero ustedes no quieren o no lo quieren. Sí, punto. ¿Es al aire libre? ¿Eh? ¿Al aire libre? Muchas gracias. Mirá que Logos es una banda que empezó a girar y no paró nunca más hasta el 2012. Es una banda que todos los años giraba. Tarde o temprano somos de carne y hueso, o sea, tarde o temprano hay un desgaste. Por ejemplo, los shows, yo terminaba con los brazos, los sentías largos, más largo hasta el piso, de dolor muscular, de estar tocando y mañana tocamos allá y por ahí venimos de un show. Entonces, péguense un baño y vamos, no, tenemos que partir ya, si no, no llegamos. Todo eso te mata, ¿eh? Es el sueño de pibe, ¿eh? No me arrepiento, ¿eh? Pero te cansás. Llega un punto que decís, estoy cansado. O sea, paremos 5 minutos. Marcelo Ponce en batería. Juan del Escaso en el bajo. Miguel Rudán en guitarra. Beto Samarvide. Muchas gracias a todos ustedes, de verdad. ¿Qué tema quieren escuchar? No escuché. ¿Cómo? Hay una tendencia de la gente a eternizar todo, ¿no? O sea, si fuese por la gente, no sé, nosotros tendríamos que tocar destrucción todo el tiempo, que es lo que sucede. O la gente piensa que tendríamos que volver a componer temas como Buena Eternidad, o No Te Rindas, y es lo que sucede, pero siempre va a suceder eso. Generalmente uno está acostumbrado a que lo primero siempre fue lo mejor para la gente. O si no fue lo mejor, lo quiere ver. La experiencia que yo tuve, de alguna manera, me hace encontrarme con ese mundo de los comienzos, por los cuales muchas veces la gente te identifica. Un mundo que había, de algún modo, dejado de lado por las nuevas composiciones. La parte artística tiene que ver con la creatividad, y la creatividad es algo que está en constante movimiento. Y lo que hoy estás haciendo, quizás a la persona que le pegó lo que hiciste la primera vez en aquel tiempo, no le pega tanto como aquella, pero sí le está pegando a gente nueva. Miguel y yo es como que entramos en ciertos conflictos también que tenían que ver con el rumbo a tomar con el grupo, ¿no? Diferencias artísticas entre las dos cabezas de la banda. Ahí se genera lo que Beto dice, bueno, yo creo que este es el fin de Logos, entonces
me dice a mí, yo quiero brindar a la gente lo que tanto me pide y a veces no se lo podemos dar, que es tocar temas de B8 también. Yo creo en lo que yo tengo para aportar como artista. Y mi sueño es poder crear un dispositivo de trabajo que me permita desarrollar la música que hoy me pasa por mi cabeza y mi corazón. Ritual del Ógeno. Un poco de rock y un poco de pop. Pero un poco más de rock. ¿Tema o venimos directo a ¿Metemos el tema o venimos directo a canto? En Rock and Pop. Lo que suena de fondo es B8. Lo que suena de fondo viene desde Luchando por el Metal, disco clásico, emblema fundacional, la piedra basal del heavy metal en la Argentina, y lo ponemos así de cortina y nos tomamos la falta de respeto de pisotearlo todo en vez de dejarlo sonar, porque estamos con uno de sus protagonistas aquí en el estudio, Beto Samarvide. Muy, pero muy buenas noches, bienvenido a Ritual del Ógeno. Buenas noches. Perdóname la ignorancia, te pregunto así velozmente para salir del paso, ¿cuál es el estado actual de Logos? Separados. Separados actualmente. Sí. ¿Divorciados o separados? No, divorciados no. O sea, estamos encarando cosas distintas. Pero este año particularmente, que es el 2013, es un año en el cual cumple años la piedra fundamental justamente de lo que fue el heavy metal acá, y la idea era festejarlo. Totalmente, bueno. 30 años no solamente de ese disco, sino de un estilo que viene a partir de allí. Así que bueno, ese fue, digamos, ya a partir de este año el proyecto. Es un proyecto único. Así que nada, estamos ahí en año de festejo, de celebración. La noche está ya por caer, la soledad nos deja ver, de pronto se cierran las puertas. Bueno, buenos días a todos ustedes. Es un placer para mí estar acá de parte de Dario, una vez más con Federico Núñez. Ya hemos recorrido varios escenarios. Bueno, bienvenido. Muchas gracias, Federico. Yo estoy seguro que muchos de los que están acá, a la hora de elegir una cuerda, siendo que ustedes pasan muchísimas horas con esas cuerdas, por ahí se enamoraron o son fans de una determinada cuerda, pero todas las cuerdas tienen una diferencia entre sí, y es una diferencia sobre todo que nos va a entregar un elemento fundamental, sobre todo los músicos acústicos como son ustedes, que es el tono. Y esa tonalidad, yo me acuerdo en los años 80 cuando empezaba yo a hacer mis primeras grabaciones, muchas veces lo tratamos de buscar desde los aparatos que hoy tenemos para registrarnos, ¿no? Para grabarnos. Y es un error muchas veces, porque el mejor tono que uno puede lograr es el que logra el artista con su instrumento y con el accesorio, en horas de trabajo y de escuchar. Y durante el 87, el 88 y parte del 89, yo estuve participando de un coro, que era el coro de la Manzana de las Luces. Entonces yo cantaba, era el barítono de ese coro. Viste, éramos 6 voces, era un coro de cámara, y hacemos un repertorio del Renacimiento español, del Barroco. Era toda música, inclusive en quechua y en nahuatl, en aymara, ¿viste? Música hecha por los españoles y los indios. Muy loco, me había entusiasmado mucho con la música coral, ¿viste? Yo hice algunos instrumentos no acústicos, eléctricos. Estudié con Teodoro Masi, que era luthier del Conservatorio Nacional. Y con Lorenzo Suárez, que es mi maestro de luthiería. Pero ahora ya seguí, digamos, mi carrera en la música, cantando, qué sé yo, y dejé de hacer instrumentos hace como 20 años atrás. Pero con él hice entre bajos y guitarras unos 40 más o menos instrumentos. Y siempre buscando maderas. La primera guitarra que yo hice fue la guitarra que le hice a mi hermano, a Esteban, una Flying B, ¿viste? Que la usó durante un gran periodo de tiempo Waldo Civile, esa guitarra. Y después, la segunda guitarra que hice fue la guitarra de Miguel, que se la terminé de hacer justamente, la hice durante todo el 89 y la terminé en marzo del 90.
your attention, please. We are descending towards Miami International Airport. We estimate our landing in 30 minutes. Please return to your seats, fasten your seatbelts. From now on, the use of electronic devices is forbidden. Todo esto con Gaby lo hacíamos casi todos los días a gamba y nos íbamos a la playa. Y el cranear la avenida Miami y la de quedarnos a vivir en Miami fue todos los días, che, ¿y te parece, loco? ¿Y qué tenemos que perder? ¿Qué tenemos para ganar? ¿Le ponemos huevo a esto? ¿Nos quedamos? ¿Aguantamos 3 meses? ¿Aguantamos 1 año? Los papeles... alquilamos, o sea, toda nuestra vida, ese año 97, la craneamos acá, loco. Y lo hicimos porque aparte no teníamos pibe, nada, y dijimos, loco, te vamos a poner los huevos, ¿viste? Y no volvimos nunca más. ¿Mala onda con las compañías? Es que directamente son gente que te roba el dinero. Algunos lo hacen encubiertamente y otros lo hacen directamente. Vos lo estás viendo a los chabones, ¿entendés? La computadora, vos diste 2 unidades y los Kia dicen, no, vendió media en realidad. Y ya es así, ya es una tomada de pelo total. Lo que pasa es que no todos los músicos, y menos de metal, viste, acá en este país, tienen la infraestructura armada, montada. Pero ya va a llegar en algún momento donde haya, que en otros países por ahí hay músicos que entre sí se juntan y compran radios, o compran canales, o compran, lo hacen, arman sellos, y acá va a llegar algún momento, en el momento que no apostemos al egoísmo y apostemos a la unidad, ¿no? Que hace mucho que no se apuesta a eso acá. ¡Heavy metal por siempre! ¡Pasa de basura en la radio, en los medios! ¡Heavy metal por siempre! El viaje a Estados Unidos se da por 2 grandes factores. Primero, Beto estaba un poco hastiado ya de todo el tema de la música, más que nada por el tema productores, managers. Era como que el negocio de la música, no tanto la banda, sino el negocio de la música lo tenía muy saturado. Por otro lado, yo me quedo sin trabajo y me ofrecen un trabajo acá en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no probar? Yo me vengo en junio del 97 y él en ese momento todavía tenía contratos discográficos y no podía venirse definitivamente. Entonces estuvo varios meses yendo y viniendo. Cuando llegué a Miami me tocó, sí, limarme y laburar. Allá no hay hora para el trabajo, ¿viste? O sea, es trabajar y trabajar y trabajar y laburar duro, de verdad. Y como inmigrante me tocó hacer de lo que venía, ¿viste? Los primeros tiempos, sobre todo. Después, ya como al año y medio, te diría casi 2 años, conseguí trabajo dentro de la industria de la informática y trabajé durante muchos años allí. Durante todos esos años, fines de los años 90, principios de los 2000, estuve más que nada abocado a trabajar y a estudiar, ¿viste? Estuve estudiando Music Business allá en el college, en Miami. Aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo de cómo se maneja el negocio de la música en general en Estados Unidos, ¿viste? Me acuerdo, en un momento fue a visitar Papo por allá. Y Papo me decía, ¿a qué vas a volver vos? Me decía. Yo soy Papo y a mí me piden un demo para desarrollar lo nuevo, ¿viste? Todas las ideas que yo tengo, ¿viste? El tipo, o sea, me tratan muy mal allá, ¿viste? Me decía el tipo, ¿viste? Pues yo decía, che, ¿te parece? Volvemos, hacemos un concierto copado. Me decía, no, quédate acá, me decía. Papo, ¿viste?
1:24 de esta tarde en este Café Caracol, cargado de energía, cargado de cafeína, porque además acaba de entrar en nuestro estudio un invitado muy querido, queridísimo, uno de los máximos exponentes del heavy metal, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Durante la época de los 80 se convirtió en la voz de miles de voces que se veían obligadas a mantenerse en silencio durante la llamada época de la represión militar. Y además fue el referente, fue el pionero del heavy metal en Argentina. Su carisma, su particular estilo, unido a su voz inconfundible, le situaron en la meca del metal y le posicionaron en los escenarios más importantes del mundo con temas como este. ¿Este cuál es, Betus? Deseando destruir y matar. Ok. Ahora te pregunto. Esto es B8. B8 total. Tiene como más de 30 años. Este tema, particularmente este tema, ¿qué significa? Particularmente me retrotrae a lo que fue la Guerra de Malvinas en el año 82 y como parte también de un movimiento de música de rock que estaba, totalmente en contra de ese sistema militarista, nazi, militar, de tortura, desapariciones y muerte. Y la Guerra de las Malvinas fue como de alguna manera la debacle, el epílogo de esa dictadura. Ahora, Beto, ¿cómo decides en una época como la represión militar, con lo difícil que era alzar las voces en ese momento, con la persecución que había, lanzarte nada menos que al heavy metal? Y era lo menos recomendable, digamos, ¿no? Pero bueno, en ese momento pasaba esto, esos chicos estaban regresando de la guerra y fueron los que nos subieron a nosotros arriba del escenario a contar lo que les estaba pasando a ellos. Entonces se dio una situación donde éramos el público arriba del escenario. Siempre se ha considerado que la persona que está detrás o las voces que están detrás del heavy metal son gente dura. ¿Eres duro? Pero está en la puerta. Trate. ¿Seguro, pa? Tranquila, hace tiempo, Latín. Estas son fotos mías de mi viejo. Mi viejo era enólogo. El arte del vino se lo enseñaron los sacerdotes salesianos en Mendoza. Él nació en Mendoza, en realidad. Tipo muy fierrero, mi viejo, ¿viste? Muy de la carretera, de la ruta, ¿viste? Era irse a la ruta con él y a recorrer el país, ¿viste? Yo con él conocí el país, lo conocí con mi viejo. Mi viejo era el tipo más nacionalista del mundo, loco.
era un chabón vasco, duro, cabeza dura, que el chabón decía, yo nunca me voy a ir de la Argentina porque este es el mejor país del mundo y yo de acá no me voy a mover, ¿no? Cuando el turco, loco, asume ese día, me dice, loco, mira, yo voy a sufrir mucho, pero ustedes de acá se tienen que ir, loco. Mirá, y lloraba el chabón, ¿eh? Decía, ustedes de acá se las tienen que tomar. No tienen que volver acá nunca más. Nací aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Palermo, en el barrio de Palermo. ¿Voy a bajar ahí porque si no? Sí. Yo llego acá a los 6 años, a Colegiales, Chacarita, y ya toda mi niñez fue acá. Una infancia muy copada, la verdad que muy buena, ¿viste? Con mis abuelos, con mis viejos, ¿viste? Con los cuales viví momentos de una calidad así humana muy profunda, ¿no? ¿Qué tal? Bien, ¿hija vos? Todo bien. ¿Todo tranqui? Sí. ¿Flaco? Acá está. Cuando mi viejo construye esta casa, porque esta casa la construyó él, hizo este sótano para almacenar sus vinos. Básicamente acá se transformó después en lo que es una sala de ensayo. Bueno, anda, ¿viste? Para que el cubito toman todos, ¿sabes? Somos éramos muy heavy, che. Tomando Clay. Sí, Está bueno. Prendo. Bueno, sí, sí. Prendo, ¿no? La escuela era la base de intercambio de música. Entonces era normal ir con vos con tu carpeta, con tu virome a la escuela, pero ibas con tu vinilo. Y por ahí pasaron, bueno, Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, Creedence, ¿viste? Creedence a full. Y así es más o menos como yo empecé a enterarme de todos esos monstruos, ¿viste? En realidad, a nosotros nos parecía que esa época iba a durar para toda la vida. Y así se empezaron a formar un poco el background mío musical, digamos, ¿no? Acá en este barrio, que se transformó en un barrio súper rockero. A la vez, una de las cosas que yo veía en total armonía y conjunción con mi naturaleza era que las bandas que yo veía o escuchaba eran bandas básicamente de una clase trabajadora o de tipos que en sus letras hablaban de un conflicto, una problemática social. Y la influencia que tenían en mí al punto ya de mostrarme un camino para lo que después vendría, que sería la música que yo iba a hacer. Acontecimiento histórico en Day Tripper. Señoras y señores, Beto Samarvide. ¡Me pongo de pie! Por la bola de Perón, Beto, qué alegría tenerte acá, Beto querido. Prócer del metal nacional, cantante de B8, cantante de Logos y cantante de lo que se viene ahora. ¿Cómo estás? Bienvenido, Beto. Muchas gracias.
La verdad que un recibimiento inesperado. Bueno, Beto, qué momento, ¿no? Digo, La verdad que sí. Estaba pensando, bueno, en tu cabecita de hace 30 años, qué lejos debía estar de tu imaginación un momento como este, ¿no? Estar celebrando 30 años después, bueno, lo que había sido el primer disco de una banda que tampoco te imaginarías en ese momento que iba a ser tan importante, ¿no? Para nada, en realidad fue todo medio que se fue dando, ¿sí? Con la energía que había en ese momento entre 4 tipos que estábamos muy solos, en un estilo que recién estaban haciendo, y conseguir un contrato discográfico para nosotros 4 fue algo medio hasta milagroso, rarísimo. Yo creo que habría que hacer un poquito de historia para los más chiquititos, ¿no? Que están escuchándonos del otro lado. Hay un sector de gente que se entera, que se quiere enterar, y nos pedía a gritos que cantemos, viste, lo que estaba pasando. Viste, vino un flaco que había estado en la guerra de las Malvinas, se colgó la medalla esa que te la cortaban por la mitad, y me decía, loco, vos sos Malvinas, viste. B8 aparece en un contexto social muy complicado que es el del paso de la dictadura a la democracia, con el consiguiente desencanto que provocó la democracia al comenzar y con el consiguiente estupor de haber participado de un proceso verdaderamente salvaje anteriormente. El tema es que había gente que tenía mucha bronca, mucha rabia contenida de años de gris, negro, plomizo sobre la cabeza, y esa rabia se manifestó en un contexto verdaderamente extraño, que fue el de una celebración. Yo recuerdo a B8 como esa nube negra que aparece en algún momento como diciendo no está todo bien. Es más, nunca estuvo todo bien. A ver si nos entendemos. Y lo que es peor, no va a estar todo bien. ¿En qué punto aparece el barro? Plena dictadura. A pocos metros de ahí estaba funcionando todavía la escuela de mecánica de la Armada. Era como nosotros, viste, queríamos despertar a la gente a que, loco, acá a 2 cuadras están torturando gente y ustedes están acá en una nube de pedo total, gritando manso y tranquilo, viste. Y cuando entramos en el escenario del barro, viste, topamos con la realidad. O sea, viste, un montón de gente que decía paz, paz. Cuando nos veían a nosotros era como ver al demonio en camiseta. Nos tiraban de todo, viste, naranja, botella, nos puteaban, viste, en un momento toda la gente se puso de espaldas a nosotros. 15.000 monos se nos dieron vuelta. Así de espalda, literalmente. Pero yo recuerdo que fue una sensación muy fuerte ver 15.000 tipos de espalda. Yo no estaba convencido que me copaba lo que estaba pasando. Capaz que nos íbamos con el auto con Pedro, viste, Plaza Italia, donde estaban parando ahí todos los hippies, y le gritaban, ¡hijo de puta! Íbamos todos de cuero negro, viste, así, y le pateábamos, viste, las artesanías, todo. Era un odio increíble, loco, no sabés, era terrible, loco. Y así estábamos en ese momento. Enojado, viste, todo el tiempo enojado, mala onda, viste, todo mal. Esto es una mierda, viejo, 10 años de engaño, 15 años de engaño, esto es una basura. Mucha soledad, recuerdo, ¿viste? Soledad, lugares que te cerraban que no querían que ensayes porque la onda era tocar tumbetas, ¿viste? Y una onda, ¿viste? Acoplada a quedarse tranqui, loco, ¿viste? Tranqui, loco, que puede venir la represión, loco, tranqui. Entonces, ¿viste? Todos, ablandando la milanesa, como decía Papo, y nosotros queríamos tocar esa música fuerte y fue difícil. Hola, no nos dejan tocar más, así que vamos a tocar 2 temas más y no más. Bien, puta, vamos a gritar todavía. Marca sangrienta y los hippies que se mueren. Hasta ese momento, la música en Argentina o el rock nacional venía mucho de la parte hippie o del jazz rock, ¿viste? Y lo único que sonaba así fuerte de rock era Riff, el grupo de Papo, ¿no? Que más que nada era rock duro, no era heavy. Lo que sí recuerdo es el haber ganado una batalla en ese momento. Sí, bueno, por lo menos, viste, en un escenario grande,
pudimos llevar nuestra propuesta. Y nosotros súper orgullosos. Nos fuimos, ¿viste? Pero como que habíamos hecho un gol en Inglaterra, ¿viste? Entonces acá lo hemos contextualizado y lo hemos puesto en su gran mayoría en ese lugar porque hay una necesidad de decir muchas de las cosas que pasan y hay una necesidad de decirla con este estilo de música y de la manera en la cual se dice cuando se toca este estilo de música. Se asocia y se acerca mucho más al concepto de rock que yo tengo. Para mí el rock es no. Cuando el rock dice sí es entretenimiento. R.A. te los presenta. Guitarra, Osvaldo Civile. Voz, Alberto Samardive. Bajo, Ricardo Iorio. Y batería, Gustavo Rockwell. El próximo tema que escuchamos, Parcas. Tenían así una apariencia de, qué sé yo, de chicos con problemas, así chicos malos. Era uno más bueno que el otro. Conocimos con Alberto organizando unos conciertos para nuestras bandas respectivas, ¿viste? Habían estado acá en el Club Chacarita tocando Beto con WC y Ricardo con B8. En el caso mío, particularmente, yo venía de una banda que era una fusión entre Papo Blues y Rush. Una cosa loquísima, ¿viste? WC. Ahí nos dimos cuenta ya de que el loco también quería darle para adelante, ¿viste? Que no era un pasatiempo. Vos tenés que cantar en B8, pero así como, ¿viste? Quien dice, había otras personas que quisieran cantar así. La pateábamos en pos de poder sacarse eso que no tenía dentro, que era hacer esa música. A las puteadas los vecinos, todo el mundo, ¿viste? Porque no te dejaban ensayar en ningún lado. Fíjate la alegría de mis viejos, ¿no? Cuando caímos acá, con este circo, ¿no? Ya se murió el volar, sucumbe tu voluntad. Yo cantaba acá a los gritos, no tenía equipo de voces, nada, ni micrófono. De la tortura bucal. Me acuerdo que estaba el abuelo de Beto también, que vivía en ese tiempo ahí, y él cada tema que terminaba se asomaba y terminó la cantinola. Y si estaba siempre mi esposo, estábamos nosotros terminando de almorzar y llegaban ellos para ensayar. Y se sentaban con nosotros en la mesa a esperar que vengan los otros chicos. Era un despelote todos los días y es la gente mayor que quería estar tranquila, ¿viste? Aparte se nos pegaban los hermanos, el hermano más chico, que yo traía otros amigos, era un quilombo todo. Y era muy común, ¿viste? De repente tocar un par de temas y de repente que explote una válvula, ¿viste? Un fogonazo. Por supuesto que nos apoyaban, aguantando todo ese quilombo, ¿viste? Siempre poniéndonos los puntos, diciéndonos, ahora traen mujeres, decía el chavo, ¿viste? Ahora traen mujeres, Alberto, acá. Esto que es un despelote, un quilombo. Y sabes que con esas dos mujeres nos casamos, así que mirá qué pelotudo que era. Estábamos dedicados a la música. Igual que Riff, B8 y Violadores eran artistas que no los quería ninguna compañía establecida. Multinacionales del disco no querían saber nada. Entonces lo hicimos todo a través de sellos independientes. Y uno de esos sellos, pequeñito, era Umbral,
con Ramón Villanueva, que era mi socio. Entonces él me dijo que me están ofreciendo un grupo que se llama B8 y que me dicen que Papo va a grabar en el primer disco. Me dice, ¿eso es verdad? Lo pregunta a mí como representante de Riff. Y que grabase Papo en el disco de B8 para un sello independiente era una gloria, porque Riff estaba explotando por los aires. Y sí, no, del contrato no te hablo nada. Hicimos un contrato, qué sé yo, ¿viste? Queríamos grabar el disco y bueno. Nosotros no nos dábamos cuenta, ¿viste? El potencial que teníamos como negocio. Y por otro lado, tampoco teníamos ningún asesoramiento de nadie, ¿viste? Nadie nos decía nada, ¿viste? Éramos muy nuevitos, ¿viste? Era algo que siempre descuidamos mucho nosotros porque a nosotros nos importaba tocar. Lo único que queríamos entrar al estudio de grabación, y Beto más todavía, porque ya había escuchado, ya había estado de plomo con otras bandas que estuvieron grabando, ¿viste? Como Dulce 16. Y lo grabamos en nada, ¿viste? En 90 horas que para lo que es una grabación no existe, ¿viste? Un disco que refleja la furia que teníamos, las ganas de ser, de mostrarnos. Fueron momentos así donde había mucha magia, ¿viste? Mucha magia, mucha creatividad. Y la banda también estaba muy unida, ¿no? Súper unida. Lunes y nuevamente en el trabajo estoy. Solo recuerdo momentos de ayer. Vivo el bajo de hoy. Para continuar en esta estúpida senda debo gritar que muy cansado estoy. Y acá nos dijo un policía, de acá para afuera es toda democracia, pero para adentro no. Ustedes van a entrar adentro, así que ahí se acababa, ¿no? Molían a palo. La Brigada Hurling éramos casi 50 componentes que desde Hurlingham teníamos que salir todos juntos a los recitales de B8, porque si íbamos separados, vestidos de cuero y tacha y cadena, nos llevaban preso. Entonces, en un patrullero 50 personas no entrábamos. Entonces íbamos todos juntos. Y fuimos a parar, no sé, como 100 heavies en un calabozo pequeño y todos hacinados ahí con las camperas de cuero y ahí cantando los temas de B8. Fue espectacular. He visto shows muy chiquitos de B8 en el que muy poca gente hacía un quilombo como no vi en grandes estadios. Particularmente cuando B8 hacía destrucción, a veces se rompía todo el lugar. Trasca que ya con la música no te alquilaban ni un baño. Imagínate cuando los tipos tomaban cuenta de que estaban llegando, viste, esas brigadas de metal, que eran hordas de pibes. Crónica, viste, no vayas a un show de estos pibes porque te van a matar, vas a morir. No estaba muy clara la cosa. No sabíamos cómo hacer ese cable a tierra, digamos. Estás vacío de liberación y estás muy lleno de represión. Se soltaban muchas cosas que estaban prohibidas afuera en la calle. Desde hablar, expresarse, tener el pelo largo, vestirse de otra forma, hasta poder realmente liberarse, hacer pogo, saltar y con una banda de rock. El día a día con B8 era imposible. Hasta ese momento estábamos bien, viste, porque realmente ensayábamos, laburábamos, pero ya, viste, en las puertas del segundo disco, y eso era un caos total. Y ahí ya empezamos a ver la vida con una óptica un poco más seria porque veíamos que todos se inyectaban, flaco, que era un asco todo eso. Y nosotros queríamos grabar un disco. Siempre digo que en el primer disco, en el fondo, éramos unos pichis. Tomábamos una pastilla, fumábamos unos porros.
Pero la locura fue creciendo grosa, sobre todo en Osvaldo y en mí. Y nosotros no nos dábamos cuenta de eso, ¿viste? No, éramos 4 pibes soñadores, nada más. ¡Basta ya de engaños! El presente es dolor. Y así caímos a Panda, un estudio muy copado, pero donde desgraciadamente nos dieron los peores horarios, ¿viste? O sea, de día grababa La Negra Sosa y de noche grababa B8, ¿viste? Imagínate que el disco se grabó de 12 de la noche a 8 de la mañana. O sea, todos los fisurados de la Argentina sabían que había un lugar donde caer. No lo podíamos dominar eso. Generalmente la gente que está colgada no es buena. Imagínate, ¿viste? Para aguantar la noche, a pura merca, ¿viste? Y sales de anfeta, sin dormir, ¿viste? Y en un momento, a los 3-4 días de la grabación, me llama uno de los dueños del estudio a mí y me dice, Mundi, ¿qué hacemos con estos muchachos? ¿Viste? No va más, no me importa, te devuelvo la guita, todo. Dice, uno de ellos, que teóricamente era Baldito, le metió al técnico de sonido una sevillana en la nariz así y lo llevó por todo el estudio y de vuelta como 5 veces, ¿no? Con la sevillana así. Pero en el medio de un caos y mucha locura realmente, ¿no? Y ya con la situación deteriorada, sobre todo por el lado de Osvaldo y los chicos. Yo vivía como una locura personal. Fue caótica y no se terminaba porque yo a la noche trabajaba, Beto también, y de día trabajando, mientras la otra parte se pusieron unos colgados, había que ir a buscarlos a las casas, ¿viste? Conseguirle las cosas. Realmente Osvaldo no estaba muy bien, no estaba en condiciones de tocar. La situación de Osvaldo por un lado y Beto y Ricardo por el otro era insostenible. Principalmente porque ya no estaba esa energía de seguir tocando juntos. Pero por una cuestión de locura estaba más cerca de Osvaldo en ese momento, ¿no? Pero con ningún problema con los pibes, pero mucha locura. No sé, me parece que la cosa no estaba en las condiciones como para seguir. Y ya empezamos a planificar lo que íbamos a hacer. Íbamos con buen guitarrista y íbamos a ensayar y íbamos a salir con toda la energía, porque de última entrábamos a echarle la culpa, que la culpa eran aquellos dos. Y decidimos armar un nuevo B8 con Walter Giardino y con Miguel Roldán. El día que debuté en B8, que fue en la Biblioteca Olivo, entré al escenario así y escuché, estaba lleno de gente que se mudó de función. Y escuché un tipo que del borde del escenario dice, ¿y este quién es? Y entonces lo doy vuelta y voy hasta donde está el tipo y le doy la mano y le dije, Miguel Roldán, mucho gusto. ¿Sabes qué era tipo? En principio me pareció algo difícil de conjugar. Yo le decía que me gustaba la idea, pero que iba a ser muy difícil trabajar, porque teníamos formas diferentes de afrontar esto, de la parte técnica y un par de cosas que, bueno, que estaban bastante marcadas en las dos partes. Fue muy poco lo que duramos arriba del escenario, creo que fueron 4 shows. Mis recuerdos son buenos, pero era una época confusa. El regreso fue en el Paracultural, que era un reducto de la época donde salió mucha gente muy creativa. Yo recuerdo la noche en que tocaron como algo absolutamente bizarro, porque lo fue. Fue un caos esa recital, fue como un apocalipsis. Yo le había puesto a mi cuñado ahí, que era grandote, me dijo, yo te ayudo, nunca se esperó. Todas las sordas que fueron, que entraron por todos lados. Unos heavy, unos punky que había ahí, rompieron una reja de la calle y los empezaron a saltar, y los que saltaban caían arriba del escenario. Entonces, a cada uno que bajábamos, con los de la brigada, lo atendíamos. Y lo hacíamos gentilmente que se corran para un costado y que no pasen por el escenario. En un momento dado hay una pelea entre dos pibes en la barra y uno le clava al otro una botella rota en un ojo
el otro pibe sale con el ojo medio colgando para afuera, todo lleno de sangre. Me acuerdo de un par de punkis muy jovencitos mojando el dedito en la sangre y escribiendo Punks Not Dead en la pared. En las paredes escrito con sangre, B8 vive, una cosa así. Poniendo cruces invertidas con sangre. O sea, fue una cosa realmente bizarra, pero más allá de lo que ocurrió en el recinto, lo terrible fue el momento en que era inevitable que los B8 le hacían un guiño más que importante a la religión. En un momento sale una luz blanca, un reflector, y lo ilumina a Beto, y Beto señala hacia arriba y dice, porque todo lo que hacemos lo hacemos para él. La gente estaba en una sensación de estupor general que no le permitía reaccionar. O sea, vinimos acá a romper todo, mentalmente hablando, ¿no? Y nos encontramos con que nos mandan de vuelta para atrás con esta cantinela. Yo casi me pego un tiro. No había tantos medios en esa época. B8 no salía en esa época tanto en los medios. Había creo que una sola revista, que era la revista Metal. Lo que se escuchaba en la calle era B8 se están haciendo evangelistas. Conecta tu conciencia al creador, quien nos dio el existir. La verdad que no entendíamos. Creo que tocaban Gracias Nena y salía el Beto y tiraba agua así y Dios lo bendiga, decía. Y yo miramos, está re loco, decíamos. ¿Qué se fumó? Fue un choque. Francamente, muchos de nosotros considerábamos y consideramos incompatible por completo un mensaje antisistema y la religión, que es la cosa más pro-sistema que existe. Bueno, el tema de lo religioso es un tema que hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy respetuoso, porque también hay que tener en cuenta en qué lugar el vicio había jugado con ellos un rol muy importante y cómo a veces uno, desde la necesidad interna de alejarse de eso, se intenta aferrar a otro lado. Y en ese lugar, y en esa época, y en esa vida, y en esas edades, cuando vas por todo, y entonces mandaron el mensaje del fin de los inicuos, y había casi una cosa religiosa, evangelista. Pero también tengo que pensar que en esa búsqueda llegaron ahí. Y que llegaron ahí para seguir estando vivos. Oh, congregación, pronuncias de verdad Por aquellos meses finales del año 85, yo recuerdo que mi cuñado estaba muy mal de salud, ¿viste? Y tenía una depresión muy grande, se sentía súper mal. Y ante esa desesperación, ¿viste? No sabíamos qué hacer. Y en un momento nos invitaron a una campaña evangelística de Carlos Anacondia. Fue una campaña a la cual asistimos todos. Y bueno, y ahí es como que tenemos un encuentro con Dios, ¿viste? Realmente tuvimos un encuentro muy fuerte, ¿viste? Un encuentro espiritual. Fue como en realidad un despertar. O sea, yo no era un tipo que tenía inclinaciones religiosas. Ni siquiera hoy, porque la religión para mí es una cosa y la fe es otra, ¿no? Pero hasta que una vuelta una persona me encontró en la calle abrazado a un poste de luz, yo estaba hecho pomada, no sé, estaba muy drogado o qué, y la persona me empezó a hablar de que alguien podía salvar mi vida, y me di cuenta de que me estaba hablando de Dios y qué sé yo, y a partir de ahí dije, no, me parece que Dios me está buscando de verdad, no es solamente una cuestión de mi mamá. Al principio no entendíamos absolutamente nada, ¿viste? Porque no éramos tipos de leer la Biblia, Y bueno, a los meses subsiguientes, cada uno iba como reaccionando, ¿viste? De diferente manera a esa experiencia y creciendo espiritualmente a su manera también.
que pasa es que la gente escucha a Dios y ya relaciona a Dios con la Iglesia Católica, con qué sé yo, con todo, ¿no? Nosotros realmente no estábamos haciendo nada con ninguna intención de inculcar nada, simplemente que B8 siempre fue una banda que plasmaba en las canciones las vivencias que tenían en su vida personal. Antes que vuestras ollas sientan la llama de nuestros fines, así vivos así aislados, Él los arrebatará con tempestad. Para hacer un disco así lo tuvieron que haber sentido todos. No creo que Ricardo sí no haya permitido grabar un disco así. La mayoría de las letras eran de él. Pero claro, como los que íbamos a la iglesia, éramos por ahí Miguel y yo, como que Ricardo empezó como a enfocar la historia como separando las aguas, ¿viste? Tipo, mira, yo no tengo nada que ver con la iglesia. Ojo, yo también me volqué a la creencia religiosa, pero no de ese palo, ¿viste? De otro. Del espiritismo y a la vida después de la muerte sin tanto preámbulo. Yo a veces llegaba al ensayo y Beto y Ricardo estaban discutiendo por si Dios había creado al hombre o no, o si descendía del mono. No, era una cosa ridícula. Lo pasaba algo muy gracioso porque en ese mismo estudio habíamos estado ahí grabando Un Paso Más en la Batalla. Y en esos años estábamos, pero totalmente locos, ¿viste? Y ahora estamos ahí mismo grabando El Fin de los Inicuos al año siguiente. Y los tipos, claro, nos veían que estábamos totalmente distintos, ¿viste? Que ya no fumábamos, ni curtíamos, ni nada. Y los tipos nos miraban como diciendo, ¿esto? ¿Qué tienen en la cabeza estos tipos? Están locos, ¿viste? Orábamos, ¿viste? Antes de empezar a grabar. Ya me jodía eso de vamos a darnos las manos antes de salir a cantar, a orar. Ya cada vez, ya esa no me copaba que me lleven para ese lado, ¿viste, loco? Para el lado de ir a alabar a Dios con heavy metal. No quería. Dijo Ricardo, esto no es B8, el B8 que armamos, el chocante, reaccionario, contra todos. La furia no es esto es otra cosa. Entonces, ¿para qué vamos a ir a presentar algo que no es? Él no lo vio así. Él creía que estaba por cantar para los apóstoles de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Me negué a tocar, me negué. Pasa que también en el afán de querer transmitirle lo bien que me sentía a Ricardo, a lo mejor utilizaba, ¿viste?, situaciones o métodos que capaz que no eran lo más políticamente correctos, como dirían ahora, ¿viste? Y Ricardo, ¿viste?, un día me llamó por teléfono y me dijo, mirá, si vos seguís cantando temas que hablan de cristianismo y qué sé yo, no quiero que cantes más en B8. Y dije, bueno, si vos me decís eso, ya el que decidió fuiste vos, ya no yo. Y ya vos me estás, digamos, poniendo un límite. Por otro lado, ¿viste?, me pedía que lo eche a Miguel, de la banda, ¿viste? Y que si quería seguir con él, tenía que acatar esas órdenes, digamos, ¿no? De no letra cristiana, no Miguel tocando la guitarra. Y bueno, a partir de ahí, ¿viste?, se terminó B8. Así terminó. Una conversación telefónica de Ricardo, ¿viste? Beto, ¿en qué te crees que se basa la leyenda de B8? Está claro, ¿no? Bueno, una banda, fundamental, ¿no? En un sentido bastante pionera también en el género, pero también una carrera relativamente corta y accidentada, ¿no? Sí. Para la banda. Digo, ¿eso te parece que tiene que ver con la leyenda del grupo? Lo que yo creo ya al tiempo, ¿no?, y a lo lejos, que esa impronta que tuvimos en ese momento era tan genuina que generó todo lo que generó por sí misma. Y con Ricardo, que yo ya me conocía hacía más o menos casi un año, había una fusión, una sintonía entre nosotros muy especial y yo creo que la gente captó eso y por eso lo extraña eso. Ahora yo estoy haciendo este festejo de los 30 años y me encantaría tenerlo al lado. Entonces, a ver si entiendo. Se viene ahora la celebración de los 30 años de Luchando por el Metal, de la que te voy a pedir algunos detalles. Y después, ¿cómo sigue el recorrido de Samarvide? Digamos, ¿se viene un Samarvide solista? Sí, okay. Es correcto. O sea, la idea es poder continuar con mi propuesta
y a la vez también tener la posibilidad de disfrutar en el escenario de todo el repertorio de mi carrera, ¿no? Un placer, Beto, de verdad, haberte tenido acá y nos estamos viendo dentro de pocas semanas, entonces. Gracias a todos ustedes. El señor Beto Samarvide estuvo con nosotros y te damos entonces ahora B8 y Tiempos Metálicos. Listo, Tatín, que tengas un lindo día, Pam. Morning. Hi, good morning. Siempre que Beto estuvo alejado de la música fue infeliz, siempre. Me parece que a él lo mueve la música y el poder subirse arriba de un escenario y el poder decir todo lo que tiene dentro. Realmente todo lo que él hizo que no tuviera que ver con la música nunca lo llegó a satisfacer, nunca llegó a completarlo. Entonces, es quien es él, porque quizás no es tan lucrativo, pero sé que él está donde tiene que estar y está haciendo lo que tiene que hacer. La fe, dicen que es la certeza de lo que no se ve. El tener fe es el permitirse soñar. El tener fe es un trabajo que uno tiene que hacer. Porque, digamos, es fácil tener fe cuando te va bien, pero cuando estás alejado de tu país, de tu gente, de tus afectos, donde no tenés bandera, donde no tenés nada. Para el tipo que está emigrando a un lugar, vos no tenés bandera, vos no tenés nada, no tenés nada de nada, ni sos nadie a la vez. Y tal vez eso es lo que, como te decía antes, te ayuda a enfocarte un poco más en quién es uno. Ahí se ve la fijación, será y reserva. A la remera, chicos, la remera. A la remera. Aguante heavy metal, loco, la concha de su madre. Aguante B8. Osvaldo Civile no murió, ¿no? Gracias a Dios. Por mi hijo vinimos a ver a B8. Ahora, en el 83 lo vi. ¡30 años, papá! ¡30 años! Y la última vez que habían estado juntos, ya hace tenemos 20 cara, años. hermano. Barón Rojo, B8. Obra sanitaria, era esto. Dios, qué viejo estaba. Gracias, Por eso venimos con los hijos ahora. B8 no murió. B8 no murió. No murió. B8 no murió. B8 no murió. Arriba, loco, del metal. Esto fue lo primero. Por esto existimos todos.
soledad nos deja ver que pronto se cierran las puertas y el miedo envuelve el lugar. Mil aves se acercan deseando destruir y matar. No te rindas, aunque sientas morir. No te rindas, debes luchar hasta el fin. No dejes de ser el mal en tu propio ser, porque en tu esclavo te convertirás. ¡Vamos! Bueno, vamos a hacer un final. Sé que nos embargue la emoción porque tenemos aquí en el escenario dos personas muy especiales y que realmente son dos referentes dignos de la música aquí, sobre todo de nuestro estilo, pero más que nada de la música rock. Una palabra tan desprestigiada, desgraciadamente, en este país, a que cualquier mierda se le llama rock. El primero que quiero presentar es una persona que amo de corazón y es el señor Claudio Marcielo. Gracias por venir, Claudio. Para todos los pelotudos que dijeron que no iba a venir, el señor Ricardo Iorio. Buenas noches para todos. Para todos los envidiosos, los mala leche. Un amigo que cumple con su palabra. Hiciste el amor entre los hombres. Gracias, Ricardo. Un momento muy bonito y feliz. Vamos a darle lo mejor que tenemos, don Quejica. Vamos con todo, Nero. ¡Vamos, carajo! ¡Carajo, Ricardo! ¡Chúpense también, no lo es! ¡Vamos, claro, carajo! Lunes y nuevamente En el trabajo estoy. solo recuerdo momentos de ayer. Vivo en la hotelera Para continuar en esa estúpida senda, debo gritarte. Muy cansado estoy, recorriendo las calles. Hoy no hay corrupción,
soy. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Y existe el amor entre los hombres y el perdón, el cariño. A pesar de que siempre se ponen un título de pesados, de duros y todo eso, es un ser muy sensible y me acordé de cuando vino él a buscarlo a Beto con los rulitos rubios y a decirle a Beto que sí quería formar B8. El magro camino en la fe. Encuentro a mis hermanos lejos de entender que borran el paso final de la era. Sectarios en ideas sin razón que ocultan lo cierto de nuestra existencia. El modo de lo peor y vacilar tan soledad. Me cerró la historia. Entiendo que en ese momento eran todos chicos muy geniales que estaban buscando un viaje. Y hoy, después de las conclusiones, se están encontrando como amigos, no como músicos, ¿eh? Ojo, ¿eh? Si alguna vez se juntan de vuelta un rato, cada uno tiene su viaje. Un rato se están juntando como una banda de amigos. B8 no murió. Lo ha matado el mago. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Mi amigo. Porque amigo es aquel que siempre está con vos, aunque no esté ahí al lado. Amigo no es aquel que está todo el tiempo juntos. Nosotros hemos estado muchísimo tiempo juntos y bueno, y ahora nos volvimos a encontrar y nos damos cuenta de que eso que tuvimos siempre va a estar. Pero sí es poder encontrarse con una persona con la que viviste un montón y poder sentirse satisfecho de que no te habías equivocado, eran gentes buenas. El encontrarme con el pasado, tratar de acordarme de todos esos detalles, de todos esos momentos que fueron muy claves, que muchos de ellos dispararon consecutivamente lo que fue aconteciendo, ¿viste? Nos fuimos encontrando en un viaje. Y creo que todo eso entra en un lugar común que es el tratar de transmitir a la gente un legado y una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Dale que vos podés, ¿viste? Levantate, vamos, ¿viste? Y ir para adelante, ¿no? Y nosotros a la gente, hablo como banda, ¿no? Siempre los hemos tratado con ese cuidado, con ese respeto del par, ¿no? Del tipo que está desde arriba y que los mira. No, del igual a igual. Y seguimos en lo mismo. Cerramos con este tema que está Destrucción. ¡Vamos, Ricardo, carajo! ¡Vamos, Tano! Ya no creo en nada, ya no creo en ti, ya no creo en nada porque nadie cree en mí. No deja pensar, no deja crecer, no deja tirarte de los años de lo ver, de la decisión, de cuidar, de la solución, Yo creo que parte de la historia está ganada. Ahora, los que escriben la historia a veces olvidan de que existió esa historia. Entonces hay que recordar. La forma que esta historia no terminaría más es seguir tocando. Nunca hay que parar de esto en la música, ¿no? A veces uno tiene ganas de dejar por los viajes largos, que las giras, pero no parando es como evitás que
se distorsiona la historia. Que alguno te quiera contar algo que no pasó.